Israel es un país cuya mera existencia es inmoral, nació en el pecado y seguirá así hasta su inminente final. Esa es la afirmación central de un nuevo video publicado hace apenas unos días en el canal Double Down News. Ahora, este canal tiene 1 millón de suscriptores y afirma servir al pueblo, no al poder. Pero es importante tener cuidado con cualquiera que afirme servir al pueblo. ¿A qué pueblo exactamente? Hablaremos de eso en un minuto. El video en sí hace algunas afirmaciones interesantes. Escuchemos lo que Richard Sanders tiene que decir sobre el fin de Israel. No hay duda de que el sueño sionista tiene un enorme poder emocional. El problema, por supuesto, es el otro lado de la ecuación, las personas a las que se les impuso. Los palestinos, cuya experiencia de despojo y sometimiento no fue diferente a la de muchos otros pueblos sometidos al colonialismo europeo. De hecho, se podría decir que ha sido considerablemente peor que la de muchos, precisamente por la licencia y la indulgencia otorgadas al Estado israelí. Despojo, sometimiento, colonialismo europeo. Son palabras mayores. Quiero empezar con algunos nombres. Abraham Moyal, Abraham Shlush, Chayman Saleg. Los tres eran líderes comunitarios. Los tres estuvieron entre los constructores de esta tierra, de Tel Aviv. Los tres inmigraron en el siglo XIX y los tres llegaron a la tierra de Israel desde el norte de África. La comunidad con el mayor porcentaje de su población que inmigró a Israel antes de que siquiera se estableciera el Estado fue la comunidad judía yemenita. El 40% de toda la comunidad se trasladó a la tierra de Israel. Yemen, para quienes no lo sepan, no está en Europa. Incluso hoy en día, la mayoría de los judíos en Israel no son de Europa, sino que son judíos que huyeron o inmigraron de países musulmanes. El sionismo no es un movimiento europeo, es un movimiento judío y no es colonialista, es un movimiento de liberación nacional. Aquí hay un ejercicio interesante para cualquiera que no esté de acuerdo conmigo. India fue una colonia de Gran Bretaña, México fue una colonia de España, Vietnam fue una colonia de Francia. Entonces, ¿Israel es una colonia de quién? Israel no es una colonia, es la tierra natal de los judíos, por cierto. Otra forma de saber quién es colonizador y quién no es ver cuántos países hablan el idioma colonial. Fíjate cuántos países hablan inglés, francés, español o árabe. Hay docenas de ellos. Esos son los potencias colonialistas. El Islam colonizó regiones enormes de África y Asia, regiones que originalmente no eran musulmanas. El hebreo, en cambio, se habla exactamente en un solo país pequeño. En el minuto que habló Richard, usó muchas palabras duras sobre el sionismo y también mencionó la palabra europeo 3 veces. El sionismo nació del sufrimiento del pueblo judío en poblaciones europeas asentadas en partes lejanas del mundo y del sufrimiento de innumerables otros pueblos sometidos al colonialismo europeo. Es interesante porque hace 100 años, cuando ser blanco y europeo se consideraba algo bueno, los judíos no eran considerados blancos ni europeos. Eran vistos como un elemento extranjero. Pero hoy, cuando gran parte de la izquierda ve ser blanco y europeo como algo malo, de repente los judíos son blancos europeos. Es importante señalar esto desde el principio porque vamos a ver a Richard hacer esto mucho más. Es una especie de enfermedad, esta obsesión con los judíos. Tomas todo lo malo que puedas imaginar en el Zeitgeist actual y lo vinculas a los judíos. Por cierto, la idea de un Estado judío moderno sí comenzó en Europa. ¿Sabes por qué? Porque la misma idea de un Estado-nación comenzó en Europa. Casi todos los países y fronteras del mundo están vinculados a Europa, porque ahí es donde se originó el concepto de Estado-nación. Hasta la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de la humanidad vivía en imperios multinacionales. Una de las razones por las que comenzó la Primera Guerra Mundial fue que la gente estaba cansada de los imperios multiculturales y quería sus propios estados-nación. El sionismo no es diferente de cualquier otro movimiento nacional que surgió en la misma época. En este primer minuto, Richard no proporcionó ni un solo dato, solo sentó las bases. Continuemos. Presentemos los hechos contundentes e indiscutibles. En 1948 más del 80% de la población palestina, de lo que se convirtió en Israel, huyó de sus hogares. Ahora, si quieres creer que esto no fue un acto de limpieza étnica deliberada, está bien. Lo que es innegable es que nunca se les permitió regresar. En 1947 estaban ahí, en 1949 ya no.
El otorgamiento del voto a ese pequeño fragmento de la población palestina que permaneció proporcionó una apariencia democrática al nuevo Estado, una que se desvaneció una vez que los israelíes ocuparon Gaza y Cisjordania en 1967. Hecho número 1, el 80% de los palestinos abandonaron sus hogares en 1948. Así de simple, los judíos simplemente llegaron y les dijeron que tenían que irse. Interesante, Richard parece olvidar un pequeño e insignificante detalle, que los árabes lanzaron una guerra con el objetivo explícito de aniquilar a cada judío. Richard olvidó esa parte. Ellos empezaron una guerra y la perdieron. Y por cierto, en 1948 no existía tal cosa como un pueblo palestino, eran árabes. Si crees que estoy equivocado, encuéntrame solo una cita de un solo líder árabe en 1948 que haya hablado sobre una nación palestina. Los árabes empezaron una guerra y perdieron la guerra que ellos mismos iniciaron durante esos años. Al final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de los Estados-nación, millones de personas fueron desplazadas. 14 millones de alemanes fueron obligados a abandonar lo que ahora es Polonia después de la guerra. ¿Y qué hay de los millones de polacos y ucranianos que fueron obligados a mudarse? ¿Y Richard? 14 millones de hindúes y musulmanes fueron obligados a abandonar sus hogares durante la partición de la India y Pakistán. ¿Por qué no se permite que todos los hindúes que salieron de Pakistán regresen a sus tierras allá? Pero para Richard, como ya hemos dicho y como seguiremos viendo, hay una obsesión con una nación, los judíos. Menciona que unos pocos árabes se quedaron y sirvieron como una hoja de parra democrática para el nuevo Estado. El otorgamiento del voto a ese pequeño fragmento de la población palestina que permaneció proporcionó una hoja de parra democrática para el nuevo Estado. Interesante. Entonces, Israel no expulsó a todos los árabes, sino que supuestamente dejó a algunos, solo para que la gente pensara que es una democracia. La verdad es que permanecieron 160,000 árabes, porque Israel no es un Estado que buscaba una limpieza étnica. Pero ¿quieres saber qué países realmente realizaron limpieza étnica? Todos y cada uno de los países árabes, Egipto, Yemen, Marruecos, Túnez, Líbano, Siria, Irak, países que tenían comunidades judías enormes, judíos que habían vivido en Adén, Alejandría, Bagdad y Alepo durante siglos, mucho antes de la colonización árabe, y esas comunidades fueron eliminadas. El 99% de los judíos en países árabes se vieron obligados a huir debido a disturbios y pogromos. Sus propiedades fueron saqueadas y nacionalizadas. A diferencia de los árabes en la tierra de Israel, que iniciaron una guerra y la perdieron, los judíos en los países árabes nunca dañaron a sus vecinos musulmanes. Les tenían miedo. Antes de seguir, quiero compartirte algo extraordinario. Una historia de 2000 años que llegó a nuestro presente. Vamos juntos al lugar donde se unen legado, herencia, historia y conexión. El Monte del Templo, tierra de 2000 años del Monte del Templo, rescatada por arqueólogos en un proyecto increíble. Aquí caminaron los reyes David y Salomón. Y ahora tú también puedes sostenerla en tus manos. Escanea el código QR para pedir tierra certificada del Monte del Templo y aprovecha una oferta especial. Richard no habla de eso. Al final del clip, él dice otra frase extraña. Una que fue descartada. Una vez que los israelíes ocuparon Gaza y Cisjordania en 1967, Espera un segundo. En 1948, los árabes iniciaron una guerra y perdieron, lo cual Ricardo olvidó mencionar. Y luego, en 1967, Israel simplemente ocupó otra parte, de la nada. ¿A quién le ocuparon ese territorio? Regresemos a 1949. Los árabes perdieron una guerra, la Franja de Gaza quedó bajo control egipcio y Cisjordania quedó bajo control jordano. Pudieron haber establecido un Estado palestino en Gaza, Hebrón, Ramala e incluso Jerusalén Este, justo en ese momento. Tuvieron 20 años para hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Interesante, ¿no? En 1959 se fundó Fatah y en 1964 se fundó la OLP. No se enfocaron en construir un Estado palestino, solo se enfocaron en una cosa, la destrucción de Israel. Este es un punto súper importante que incluso los simpatizantes de Israel a menudo no conocen. El movimiento árabe palestino para destruir Israel comenzó antes de que estuvieran bajo control israelí. En 1967, Egipto y Siria intentaron destruir Israel de nuevo. Reunieron tropas en la frontera, gritaron que iban a borrar Tel Aviv del mapa y bloquearon las rutas marítimas hacia Israel. Israel los derrotó. Israel incluso le dijo al rey Hussein de Jordania que no atacara,
pero él atacó de todos modos y también perdió. Y aquí hay un punto interesante. ¿A quién le quitó Israel la franja de Gaza? ¿Y a quién le quitó Israel Cisjordania? Egipto nunca ejerció soberanía sobre la franja de Gaza y ni siquiera la quiso. Jordania nunca ejerció soberanía legal sobre Judea y Samaria y nunca la quiso de vuelta. Era parte del mandato británico, lo que significa que le pertenece a Israel. De hecho, hice un video completo sobre este tema. Definitivamente deberías ir a verlo. Sigamos ahí. Los palestinos no tienen derecho a votar por la entidad política, el Estado de Israel, que controla sus vidas. Los colonos judíos, por otro lado, que ocupan el mismo territorio, sí pueden votar, incluso en Jerusalén, que, según el gobierno israelí, ha sido formalmente anexada a Israel. Los palestinos no pueden votar. Los derechos políticos dependen de la etnia. Eso no es democracia. ¿Eso es realmente cierto? ¿Los derechos políticos dependen de la etnia? Si eso es cierto, ¿cómo es posible que 2 millones de árabes que viven en Israel voten en las elecciones de la Knesset? Ahora, él tiene toda la razón al decir que los árabes en Gaza y Cisjordania no viven en una democracia, pero eso no tiene nada que ver con Israel. Tiene todo que ver con el hecho de que no hay democracia en las sociedades árabes. 2 millones de gazatíes pudieron haber votado por quien quisieran. Israel no ha estado ahí desde 2005. En Cisjordania, el 95% de los árabes puede votar por la autoridad palestina, pero tampoco hay elecciones ahí. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina no es democrática y sabe que si hacen elecciones perderán y Hamás ganará. Y respecto a Jerusalén, Israel liberó la ciudad vieja, el sitio más sagrado para el pueblo judío, después de que los jordanos bloquearan el acceso de los judíos durante 19 años. Si a los musulmanes se les dijera que no tienen acceso a la Meca, por ejemplo, si los cristianos controlaran la Meca y no permitieran que los musulmanes fueran allí, ¿cómo se sentirían los musulmanes? En 1967, después de que los jordanos iniciaron una guerra para destruir a Israel, perdieron Jerusalén. ¿Tiene sentido que el Estado de Israel hiciera que el sitio más sagrado para los judíos fuera parte de su territorio? ¿Y qué pasa con los árabes que viven en Jerusalén? En mi opinión, Richard simplemente no tiene idea de lo que está diciendo. Incluso en su Jerusalén, que según el gobierno israelí ha sido formalmente anexada a Israel, los palestinos no pueden votar. Si Israel hubiera obligado a los árabes de allí a convertirse en israelíes, la protesta sería que Israel está obligando a los palestinos a convertirse en sionistas. En cambio, Israel les dio una opción. ¿Queremos convertirnos en ciudadanos israelíes? Genial. ¿Queremos seguir siendo residentes, mantener nuestra conexión con las autoridades palestinas, pero aún así recibir todos los beneficios sociales de Israel? También está bien. Así que, Richard, haz tu tarea antes de acusar a Israel de los crímenes más graves. Ahora hemos llegado al meollo del problema. Israel es un estado judío y eso es lo que más le molesta a Richard. Es el elefante en la habitación. Y tiene razón, Israel es un estado-nación del pueblo judío, pero adivina qué, hay docenas de países que se definen a sí mismos como un estado-nación. Armenia es un estado-nación, Hungría es un estado-nación, Grecia, Alemania, Irlanda y Polonia, todos son estados-nación. Todos estos países tienen leyes que facilitan que las personas de esa nación que viven en el extranjero obtengan la ciudadanía. Pero Richard no tiene problema con la nación armenia o griega, solo tiene un problema con la judía. El cristianismo tiene estatus oficial en Dinamarca, Noruega, Islandia, Argentina, Grecia y Malta. Estos países no son democráticos por su estatus nacional o religioso. Pasamos a los países donde el Islam tiene un estatus especial. Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Irán, Pakistán, Afganistán, Libia, Argelia, Túnez. Hay 30 países con una cruz en su bandera y otros 15 con una media luna musulmana. Pero Richard solo se molesta por el único país que tiene una estrella de David en su bandera. Es muy gracioso cuando actúa como si estuviera revelando algún secreto oscuro al decir que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, como si estuviera descubriendo algo que el mundo entero no supiera ya. ¿Cuál es tu próxima gran primicia? El sol sale por la mañana, el chocolate es delicioso. Wisconsin es el principal estado productor de queso en Estados Unidos. La verdadera primicia aquí es que Richard ha expuesto su propia obsesión y odio hacia el único estado-nación del pueblo judío.
Richard también agrega que muchas organizaciones de derechos humanos e incluso una israelí han calificado a Israel como un estado de apartheid. A pesar de que todas las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, incluida la ONG israelí B'Tselem, han denunciado a Israel como un estado de apartheid. Aquí hay dos puntos. Uno es importante y el otro es simplemente triste. Empecemos con la parte triste. Crecí pensando que hay derecha e izquierda y que las organizaciones de derechos humanos son apolíticas, que realmente les importa la persona común a la que se le niegan derechos básicos como la comida, el agua o la educación. Pero la triste verdad es que muchas organizaciones de derechos humanos en realidad son organizaciones radicales de izquierda que operan bajo el pretexto de los derechos humanos. Y quiero respaldar lo que estoy diciendo. Mira la descripción de este canal, sirviendo al pueblo, no al poder. ¿A qué pueblo? Todos los videos del canal están en contra de Israel y de Estados Unidos. Quizás porque Richard también trabaja para Al Jazeera. Él sirve al pueblo con el dinero del petróleo. Mi video anterior fue sobre otro canal que pretende ser un medio estadounidense de base para los sin voz, pero en realidad es un canal financiado por Qatar cuyo único propósito es incitar al odio contra Israel, Estados Unidos y Occidente. Por cierto, está totalmente bien criticar a Israel en Estados Unidos. Genial, pero solo dilo. Di que eres un canal islamoizquierdista financiado por Qatar, cuyo objetivo es el desmantelamiento de Israel, Estados Unidos y Occidente. Muéstranos tu verdadera cara, pero estos son solo canales de YouTube. Pasemos al mayor ejemplo de abuso de la terminología de derechos humanos. Las Naciones Unidas opinan sobre esto. Cada año, la Asamblea General aprueba más condenas contra Israel que contra el resto del mundo entero combinado. Sí, escuchaste bien, ¿verdad? Más que Siria, Irak, Irán, Yemen, Nigeria y Corea del Norte juntos. Y si eso no fuera suficiente, el Consejo de Derechos Humanos literalmente tiene un punto permanente en su agenda, el punto 7 dedicado únicamente a condenar a Israel en cada sesión, sin importar lo que esté pasando en cualquier otra parte del mundo. Israel es el único país que recibe un trato especial como parte fija del programa. Cuando lo ves de esa manera, ya no se trata de una preocupación por los derechos humanos. Es una obsesión permanente. La segunda cosa que menciona Richard es que incluso B'Tselem, una organización israelí, dice que Israel es un estado de apartheid. Y este es el punto crítico que necesitas entender. La izquierda radical no solo usa el lenguaje de los derechos humanos para atacar a las democracias, también usa la libertad que se encuentra en las democracias para atacarlas. En China no hay organizaciones chinas de derechos humanos que digan que China es una dictadura. ¿Por qué? Porque China es una dictadura que no permite que existan esas organizaciones. Tampoco hay organizaciones de derechos humanos en Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar es una dictadura islámica que no permite que existan esos grupos. Esta es la máxima ironía. Solo escuchas críticas en los lugares que realmente las permiten. Si ves a un árabe en Jerusalén quejándose frente a la cámara, con su rostro visible y su nombre en pantalla, hablando de lo mal que la pasa y llorando. El apartheid, el genocidio y la limpieza étnica en realidad son increíblemente privilegiados. La mayoría de las personas en el mundo que viven bajo dictaduras musulmanas o socialistas nunca podrían hacer eso. El simple hecho de que existan organizaciones radicales de izquierda en Israel diciendo las cosas más horribles imaginables sobre el Estado es la mejor prueba de que Israel es exactamente lo contrario de lo que ellos afirman que es. Sigamos estudiando la historia de manera desapasionada y analítica. En la práctica, sin importar la retórica desafiante, una vez que entran en negociaciones serias, los palestinos siempre han demostrado estar dispuestos a comprometerse, casi de manera patética. Así que, honestamente, no sé en qué mundo está viviendo Richard. Los árabes se opusieron a la existencia judía en la tierra de Israel mucho antes de que siquiera se estableciera el Estado y llamaron a la aniquilación de los judíos. Ahora, sé que cuando digo esto, la gente podría pensar que soy parcial. Así que he preparado una breve presentación con citas reales desde la década de 1940 hasta la actualidad.
Podría seguir y responder a cada una de las frases, pero hay una frase en particular que demuestra su total falta de comprensión, no solo de Israel, sino también del mundo musulmán. Desde una perspectiva occidental, solo imagina un mundo donde no nos encontremos en un estado de antagonismo perpetuo hacia los más de 2 millones de musulmanes del mundo. En realidad, él está culpando a Israel por el antagonismo que Occidente siente hacia el mundo musulmán. Esto es convertir a los judíos en chivos expiatorios en su máxima expresión. Piensa en la lógica aquí. Se supone que un pequeño Estado judío es el culpable de la fricción entre 1.000 millones de occidentales y 2.000 millones de musulmanes. Permíteme darte una explicación más fundamentada. Existe antagonismo en Occidente hacia el Islam debido a sus valores específicos y las acciones dentro de muchas sociedades musulmanas. El hecho de que todos los países musulmanes sean dictaduras, eso no es por culpa de Israel. El hecho de que los lugares más peligrosos para ser gay estén en el mundo musulmán, eso no es por culpa de Israel. El hecho de que los lugares más peligrosos para ser una minoría cristiana estén en países musulmanes, de nuevo, no es por culpa de Israel. La gran mayoría de las organizaciones terroristas del mundo, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Hamas, Hezbollah, los talibanes, todas tienen algo en común y no es el sionismo. La verdadera razón por la que muchos en Occidente desconfían del Islam radical es la comprensión de que los valores más importantes para la civilización occidental, la democracia, los derechos y la seguridad de las mujeres, la libertad de expresión y la no violencia, son valores que se suprimen sistemáticamente en las sociedades musulmanas. No solo Richard está equivocado sobre Israel, sino que en realidad demuestra exactamente por qué la existencia de Israel es tan vital. La solución de Richard para Medio Oriente es la muerte Del sueño de un Estado judío. Lo único que le molesta es la existencia del único Estado judío, un pequeño país democrático donde los árabes musulmanes disfrutan de más derechos y libertades que en cualquiera de las naciones árabes vecinas. Richard, no desmantelaste el Estado de Israel en este video. Tu argumento solo resalta exactamente por qué necesitamos un Estado judío en primer lugar. No somos un sueño que va a morir, somos una realidad que llegó para quedarse. He dejado un enlace al video original abajo. Como verás, ya tiene más de 1 millón de vistas. Por eso necesito tu ayuda para compartir la verdad. Por favor, dale like a este video, deja un comentario y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Además, es importante saber que YouTube solo muestra mis videos a menos del 5% de mis propios suscriptores. Cada vez es más difícil llegar a ustedes a través del algoritmo, así que si quieres asegurarte de no perderte ningún video, por favor suscríbete a mi boletín en el enlace de abajo. De esta manera, seguimos conectados directamente y no tengo que depender del algoritmo para llegar a ti. Échale un vistazo a la merch. He agregado mis diseños de camisetas y pósters de la tierra de Israel en varios tamaños. Quiero agradecer a mis seguidores, ustedes son la razón por la que puedo seguir adelante. Por favor, suscríbete al boletín, es de gran ayuda. Nos vemos en el próximo video. Yalla bye.